Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa del Peregrino de María. Soy Tato Gerardo Sierra, servidor. Muy agradecido con María por estas oportunidades tan hermosas que nos da de conocer a gente tan bella por dentro y por fuera, como es Ariana Valareso. Ella es de Lima, Perú. Ariana, muchas gracias por responder a una petición mía, pero más que nada, muchas gracias por asistir al llamado de María. ¿Cómo estás, Ariana? Un ¿Qué gusto. tal, Gerardo? Un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y gracias a Mamá María por estar con nosotros hoy. Así es, así es. Vamos a hacer una pequeña oración de inicio, pedirle a nuestra Madre que nos acompañe, al Espíritu Santo que esté con nosotros. El Grupo Gospa, esto es con todo cariño, con todo amor, del Peregrino de María, pero directamente de nuestra Madre, que ella hace posible todo esto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa Madre, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad de compartir tan bella experiencia de Ariana. Gracias por ponerla en nuestro camino, en nuestras vidas. Y sé que con su testimonio tocará muchas almas. Tantas personas con desesperanza que tendrán la esperanza. Tantas personas que van por el rumbo equivocado. Que esta conversión, que esta plática, que esta pequeña charla, Madre, los conduzca al camino de la luz a la que tú nos guías, que es Jesucristo. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y haga posible este momento. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, entra en mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, entra en mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Diana, qué gusto, bienvenida. Te saludamos desde Tehuacán, Puebla, México. Todos los mexicanos muy Ah, contentos y muy agradecidos con tu visita, con tu apoyo. Quiero preguntarte, y te voy a dejar el micrófono libre. ¿Quién es Ariana Valareso? Tienes tanto que regalarnos, Ariana. Tan bella tu testimonio. Y de corazón te lo digo, doy gracias a María por esta oportunidad, que sé que soy envidia de muchas personas que quisieran tenerla, pero creo que de la buena, porque vamos a compartir esto bello. ¿Quién es Ariana Valareso? ¿Qué hay en tu vida, Ariana? Adelante, por favor, bienvenida y nuevamente gracias. gracias, Gerardo. A ver, les cuento un poco. Eh, de mí, yo soy psicóloga, tengo 39 años, tengo una hija de 6, Isabela, y bueno, yo pues nací y crecí en una familia católica, tuve la suerte de crecer en un entorno católico de mucha fe. Eh, en mi casa siempre se rezaba el rosario, mis padres, personas muy creyentes de siempre, digamos. Mi papá incluso estuvo en el seminario de los jesuitas en Ecuador, él es ecuatoriano. Y bueno, siempre pues rezábamos juntos, tengo una hermana mayor, ella también muy creyente. Y puedo decir que tuve una infancia muy feliz, con recuerdos muy felices, eh, rezando juntos, celebrando la Navidad, yendo a misa, haciendo, digamos, muchas celebraciones juntos de los católicos, ¿no? Y eso me dejó pues muy bonitos recuerdos. Eh, y bueno, ya luego empecé a crecer, estudié en un colegio laico, tenía un grupo de amigas muy cercanas y pues desde siempre una niña muy inquieta, muy curiosa, con ese espíritu de un poco de conocer siempre un poco de todo, sobre todo lo prohibido desde muy chica, eh, y también un poco rebelde, ¿no? Bastante rebelde en realidad. Entonces, pues con mi grupo de amigas ya a los 13, 14 años ya estábamos compartiendo con los chicos, saliendo a las reuniones. Mi primer novio a los 14 años. Eh, Siempre estuve como muy tratando de hacer las cosas de grandes desde muy chica, ¿no? Esa era un poco mi personalidad y por ello mi mamá
trataba de cuidarme mucho. Mi mamá es una persona que tiene un carácter bastante fuerte, entonces trataba después de guiarme, de cuidarme para que no me vaya yo por donde no debía. Me acuerdo que trataba de ponerme horarios y yo siempre me rebelaba con los horarios y con cualquier cosa, ¿no? Yo en mi mente era siempre quiero hacer lo que quiero. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la rebeldía no solamente se daba con mi familia, sino ya más adelante con temas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, seguí creciendo. Ya mis padres empezaron a hacer un estorbo en cierta forma para mí, en el sentido de que ya las oraciones, la misa y todo eso que antes me gustaba tanto, ya me molestaba, me empezó a molestar. Yo ya estaba centrada completamente en la vida social, en pasarlo bien con las amigas, en los amigos, irme a la playa. Aquí en Lima, pues tenemos la playa cerca, entonces en el verano era playa, los bares, las discotecas, etcétera, ¿no? Y así, bueno, crecí, ¿no? Un poco mi mamá tratando de aguantar un poco todo esto y yo rebelándome. Entonces, ¿qué pasó? Que cada vez me alejaba más y más de ella. Y este alejamiento de mi madre generó mucho dolor en mi corazón, generó como un vacío grande en mi corazón, porque ella pues al ser tan estricta, yo tenía la idea errada de que ella en cierta forma me aceptaba o no me quería, o yo no era la hija que ella esperaba tener de repente, y que por eso era tan dura. No entendía a esa edad que trataba de cuidarme. Entonces yo me alejaba cada vez más y esto generó en mí mucho, como mucho dolor en el corazón. Entré a la universidad a estudiar psicología, una carrera maravillosa que siempre me gustó para intentar ayudar a muchas personas y a mí misma también. Y en la carrera, pues es una universidad muy grande, con muchísimas carreras. Eh, me di con la sorpresa de que todo lo que me habían enseñado en casa era yo pues una de las digamos, poquitas que creía en todo esto, ¿no? Estaba en una universidad con miles de estudiantes de distintas carreras y la mayoría, pues, personas que no habían recibido toda esa formación. Entonces empecé yo también a poner en duda algunas cosas, algunas ideas, conceptos, y a decir de repente, pues, lo que me han enseñado no es tanto así, ¿no? Tenía conversaciones, me acuerdo, larguísimas con mis compañeros de filosofía, de letras, de humanidades, y obviamente salía a la luz eh, puntos de vista totalmente radicales y distintos a los que yo tenía, y empecé a poner en duda muchas cosas. Creo que esto es algo normal que a muchas personas les pasa en la época universitaria. Eh, el tema es que yo pues empecé ya a tomar otras filosofías y otras ideas que se adecuaban más al estilo de vida que estaba llevando, ¿no? Obviamente. Entonces, postulé a un intercambio en Canadá, hice mi último año de universidad en Canadá, en una ciudad universitaria muy, muy bella, Nueva Escocia, y ahí pues ya terminé de, digamos, abrir los ojos al mundo y conocer ya gente de todas partes, y nuevamente a darme cuenta que lo que yo había aprendido de chica, pues prácticamente nadie en mi entorno lo entendía. Llegué a pensar incluso que de repente estaba equivocada y que todo eso ya era como parte del pasado, de creencias más antiguas y que ahora pues la vida y el mundo eran diferentes, que es lo que el mundo nos dice un poco, ¿no? Hoy en día. Entonces dije, ok, pues de repente tengo que ser más liberal, tengo que hacer lo que todo el mundo hace, ¿por qué no? Vivía con tres roommates, que estas chicas muy, muy, muy lindas, chicas muy buenas, que tenían pues otra filosofía sobre, por ejemplo, la sexualidad, la castidad, obviamente. Los novios iban y venían, las parejas iban y venían. Y yo al principio estaba pues aterrada y luego dije, de repente es así, de repente la vida es así, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer para ser feliz, para vivir plenamente, qué sé yo. Entonces, ya regresé a Perú, un poco cambié y decidí irme a vivir sola, me independicé de mi hogar a los 23 años y empecé a vivir primero con una prima y ya luego sola. Y a partir de ese momento ya mi vida estaba en mis manos, ya no había nadie que me, que me mire o que me aconseje. Eh, bueno, yo cantaba en bandas de rock,
muchos años. O sea, imagínate la vida que era, pues, ¿no? Ensayos y tocadas todos los fines de semana hasta tarde, y luego de las tocadas había que quedarse en el bar. Entonces, salidas con amigas, amigos, viajes, ¿Era feliz? giras. Entonces yo tenía un poco la filosofía de que está un poco de moda ahora, que es en inglés es work hard, play hard. O sea, es decir, trabaja durísimo de lunes a viernes y los fines de semana diviértete al tope, al máximo, ¿no? Porque te lo mereces. Entonces esa era mi vida. Que yo, si yo era feliz, te puedo decir que me divertía mucho, pero no era feliz. Era una diversión pasajera, efímera, una diversión que terminaba en el momento en que regresaba a mi casa y me sentía absolutamente sola, me sentía vacía. Llegaba a casa y decía, bueno, haré planes para mañana porque ya se acabó esta diversión, tengo que ver qué hago mañana. Entonces, siempre era tratar de llenar mi agenda de actividades. Empecé a trabajar en una empresa de fitness y todo se volvió fitness, ¿no? El cuerpo, que el cuerpo se vea bien, que el cuerpo esté hermoso, que la cara esté bien, que la ropa, o sea, todo lo externo, ¿no? Pero lo interno realmente no me importaba, ni siquiera sabía cómo abordar el tema siendo psicóloga, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque lo interno ya implicaba sentarme a reflexionar sobre mi vida, qué estaba haciendo con mi vida, y eso me aterraba. Me aterraba tener silencio en casa, no quería escuchar mi voz interior o escuchar a Dios, o escuchar nada. Lo que quería era estar llena de bulla, de ruido, de amigos, de viajes. Llegaba a mi casa directo a dormir. Eh, y todas estas series de televisión que tanto nos hacen daño, yo veía mucho este canal americano, E! Entertainment, que es un canal que habla de cirugías plásticas en Beverly Hills, de la familia más ricas de Los Ángeles, de no sé, la casa de Playboy, qué sé yo, y pues aunque parezca que no es verdad, si uno todos los días consume cierto producto, pues te lo llegas a creer. Y yo llegué a pensar que eso era lo que había que hacer y que así debía ser una mujer, verse así, vestirse así, comportarse así, para ser valiosa, para ser amada, para ser querida. Entonces, desgraciadamente, pues esa era mi vida, ¿no? Tratar de verme bien, tener buen trabajo, ganar dinero, viajar y ya está. Pero lo que más me sorprendía era que no me llegaba a sentir feliz, sentía mucho vacío interior. Y este dolor grande que cargaba desde la adolescencia de la relación que tenía con mi madre, de no sentirme, de sentir o creer equivocadamente que ella no me quería, no me aceptaba. Es un dolor grande, ¿verdad? Porque siempre pensaba, pues si mi madre no me quiere, ¿quién me va a querer? ¿No? Entonces tenía un poco la autoestima baja, no me sentía valiosa, buscaba mi valía en todas estas cosas materiales que nunca te dan la valía personal, nunca te la llegan a dar porque la valía nos viene pues por ser seres humanos, ¿no? Y por ser hijos de Dios. En ese momento ni siquiera pensaba en la noción de ser hija de Dios, ¿no? Lo único que pensaba era, tengo que verme así, actuar así. Eh, Tenía relaciones amorosas largas, siempre un poco tormentosas, terminaba siempre muy herida y yo misma me iba retroalimentando pues que el amor no era para mí y que seguramente yo nunca iba a encontrar el amor porque yo no estaba hecha para ser amada. Eh, entonces, claro, cuando piensas así, te metes en relaciones equivocadas, con personas equivocadas, y es como un círculo vicioso. Entonces, eh, ya estaba yo acercándome a los 30 años y al no encontrar un sentido en todo esto, empecé a entrar ya en las terapias de la nueva era. Empecé por los libros de autoayuda, que hay libros muy buenos, ¿no? Pero me quedaban cortos, no les encontraba mucho sentido a algunos de ellos. Entonces dije, ok, libros de autoayuda no son lo mío, y empecé a aprender ya terapias alternativas. Empecé por el yoga, a poner la mente en blanco, a respirar y a repetir estos mantras.
pero tampoco me satisfacía, entonces empecé a aprender el Reiki, a imponer las manos, que me impongan las manos. No le encontraba tampoco mucho sentido, o sea, no me sentía como que me sanaba. Y entré por el tema del péndulo, de las regresiones, supuestamente vidas pasadas, constelaciones familiares, ¿qué más? Todo lo que tuviera que ver con energía, básicamente, ¿no? Yo también pensaba pues que todo era energía, todo era como un gran cúmulo de energía cósmica y que yo tenía que lograr llegar a cierto punto y nivel donde me pudiera fusionar con este ser, ¿no? Sin nombre, que es como una gran energía cósmica, etcétera. Entonces, lo que me daba cuenta era que mientras más aprendía técnicas, mientras más eh, pasaba, digamos, al siguiente taller y al siguiente nivel, peor me sentía. Terminaba la sesión, terminaba el, el taller que estuviera llevando y sentía como que me sentía intranquila. Regresaba a mi casa y me sentía mal, como que había algo que no estaba bien dentro de mí. Y esa voz interior, que es la conciencia, me decía, esto no está bien. Y bueno, ya todo esto terminó de coronarse cuando empecé a hacer las terapias con ayahuasca. Ustedes deben tener algo similar allá en México y bueno, la ayahuasca es esta planta medicinal, pero que en realidad es un alucinógeno y empecé a hacer sesiones con ayahuasca que son bastante fuertes. Y en realidad es simplemente un viaje, digamos, como una droga, ¿no? Entonces, fueron 2 sesiones muy intensas, muy fuertes, con una persona que nos guiaba, que supuestamente era una experta, etcétera. Y ahí es donde sí ya pude yo ver ya directamente que estaba abriendo puertas al enemigo y a entidades que no eran de Dios. Lo vi claramente en estos viajes que tuve, donde realmente veía monstruos, veía sombras, veía cosas muy, muy feas. Incluso yo decía, ¿por qué? Esto debería ser curativo, esto es una supuesta sanación. Sin embargo, lo único que veo son cosas espantosas. Entonces la persona que me hacía la terapia me dijo, es que tú, bueno, estás purgando los pecados de todo el grupo que estás haciendo, con el que estás, etcétera, y ahora se te ha abierto un tercer ojo y vas a poder ya tú sanar a otros. Sin embargo, yo regresé a casa y me sentía perdida, como que ya había caído pues al fondo del abismo. No tenía ganas de vivir, todo el día lloraba, estaba deprimida, tomaba ansiolíticos, no podía dormir, sentía una sombra que me miraba toda la noche, empecé a ver sombras en la calle y no podía contarle a nadie porque me iban a decir que estaba loca. Entonces, ¿qué hacía? Simplemente trataba de encontrar ayuda haciendo más sesiones, pero cada vez es peor. Cuando uno se mete en estas cosas es peor. Por eso recomiendo siempre, antes de entrar en las terapias alternativas o New Age, averiguar bien de dónde es que viene, de qué religión son y qué significa. Incluso el yoga, que supuestamente parecería inofensivo y no lo es. Hay que investigar, hay que leer, hay que escuchar a los exorcistas que hablan de estos temas claramente, porque es bastante fuerte. Entonces, llegó un momento a los 30 años en que estaba ya mal, me sentía mal, no podía dormir, como te digo, estaba deprimida, la depresión fue así rápida. Obviamente no tenía ganas de vivir, no quería seguir sufriendo, no quería sentir y ver todo lo que estaba viendo, ¿verdad? Entonces recurrí a mi padre y le dije, le conté, le dije, estoy mal. Y en ese momento seguramente él, por inspiración del Espíritu Santo, me dijo, mira, justo quiero hacer una consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort. Es una consagración hermosa, son 33 días de preparación y no lo quiero hacer solo, así que por favor, hazlo conmigo. En ese momento me sonó a chino. Yo no sabía de qué me hablaba, de qué consagración era, pero dije, mira, si esto es algo de María, debe ser algo bueno. Así que hicimos la consagración juntos, nos preparamos, nos consagramos con los heraldos del Evangelio, muy hermosa la ceremonia. Y en ese momento fue como que en medio de todo este caos, pude ver como una luz al final del túnel. Yo sentía como que había una esperanza en medio de todo esto que estaba pasando.
Sin embargo, no me animaba a confesarme, no me animaba a ir a misa, todavía estaba metida en las cosas del mundo, en las fiestas, en la vida que llevaba un poco alocada, y, pero ya sentía como, bueno, al menos hay una esperanza. Y bueno, estaba saliendo con una persona, tenía una relación y quedé embarazada, tenía 33 años, decidí tener a mi hija. Y bueno, me preparé mucho físicamente, ¿no? Espiritualmente estaba muy alejada de Dios, pero físicamente me preparé. Llegó el momento del parto, no pude dar a luz natural, me hicieron una cesárea de emergencia. Y bueno, regresé a mi casa y empecé a sentirme mal. Sentía toda la parte izquierda del cuerpo como dura, muy caliente, no podía moverme. Regresé a la clínica y me dijeron, tú tienes una septicemia, es decir, ha entrado una bacteria por la cesárea y estás con una infección generalizada. Tenemos que operar esta noche porque es muy grave. Yo en ese momento no entendía la gravedad de una septicemia, pero sí sentía que había realmente algo malo que estaba pasando, no podía moverme prácticamente, estaba con fiebre altísima. Y recuerdo que eran las 11 de la noche, estaba en la clínica y veo entrar a un sacerdote muy amigo de la familia que lo habían mandado a llamar a esa hora para darme los sacramentos. El sacerdote muy, muy amable me sonrió, me dio la confesión después de mucho tiempo, la comunión y los santos óleos. Y en ese momento sentí una paz que no sentía por años. O sea, creo que nunca. Entré a la sala de operaciones y recuerdo haber visto a mi mamá y a mi hijita y mi mamá lloraba. Y yo decía, qué exagerada, esto seguramente es solo una operación, ¿no? Y bueno, al momento de abrirme, descubrieron que los órganos vitales estaban infectados y que tenían que ponerme en coma. Entonces me ponen en coma inducido y estuve 2 días en coma inducido. Y fue en esos 2 días que Dios nuestro Señor me regaló una visión que luego me pidió compartir con el mundo para gloria de Él. Eh, y bueno, lo primero que sentí es que salía de mi cuerpo, veía mi cuerpo en la camilla y los 4 médicos al pie de la cama debatiendo cómo iban a hacer para salvarme, pues estaba muy grave y yo seguía subiendo y alejándome de mi cuerpo. Sentía que ya no tenía el cuerpo físico, solamente era como ligera, digamos, por decirlo así. Empecé a alejarme, a elevarme y empecé a entrar en un lugar que era como una gran explanada como de un concierto, por ponerlo así, pero muy grande, era infinito, era una explanada gigante. Y en esta explanada, eh, el suelo estaba cubierto de todo lo que hay debajo de la tierra. Había barro, excrementos, habían, ¿cómo se dice?, larvas, gusanos, eh, todo lo que hay debajo de la tierra aquí, ¿no? Había sangre. Entonces imaginemos los olores del lugar, los colores, todo era como oscuro, todo era color como negro o rojo, pero como muy oscuro, era un lugar como de en tinieblas, donde no había luz, y se sentía uno como sofocado en este lugar. No había luz y tampoco había la noción del amor. En ese momento yo no lo entendía, pero ahora lo puedo analizar y no había amor. Era un lugar donde todo era oscuridad y todo era como, imaginemos donde no hay amor, ¿verdad? Es como miedo, como terror, ¿no? Entonces yo apenas llegué a este lugar empecé a sentir como miedo, como angustia profunda y fui avanzando por este lugar y empecé a ver escenas diferentes y yo podía ver todo lo que estaba pasando a la vez y comprenderlo. Entonces lo primero que vi fue mucha guerra, personas que se mataban unos a otros, parecía que estaban en África y caían muertos. Ríos de sangre, mucha gente muriendo. Eh, Luego vi mucha pobreza, personas que estaban cayendo muertas de hambre, niños, muchísimos niños que estaban muriendo de hambre. Y luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria. Yo no entendía la gravedad del pecado de la lujuria en ese momento, ¿no? Pero eran muchas escenas y todas relacionadas a este gran pecado, con distintas personas, hombres, mujeres, niños incluso, prostitución. Vi las prostitutas como se ven
en las vitrinas, como en Ámsterdam, vi también relaciones sexuales desordenadas de todo tipo, escenas muy fuertes. Vi también el maltrato y el abuso sexual a niños y niñas. Entonces era todo escenas bastante fuertes. Y yo veía que todas estas personas que estaban realizando estas escenas, muchos de ellos estaban sonriendo o incluso riéndose, pero yo podía ver que dentro de ellos, en el lugar del corazón, no había luz. Era como un abismo negro, pero era un negro que va más allá del color negro, era como profundo, era como un abismo donde no había nada de luz. Y entendí que esas personas, que todas estas personas habían sido engañadas. Todos habíamos sido engañados y éramos como todos parte de un gran engaño, de una gran mentira. Entonces yo seguí avanzando y empecé a ver casas muy grandes como las que vemos en la televisión, mansiones muy grandes con gente adentro rica, estaban como mirando sus joyas, su ropa, todos hermosos, perfectos, comían y bebían y se reían, y yo nuevamente veía que dentro de ellos no había luz. Y vi también todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Pues yo toda mi vida había pensado que el cuerpo era muy importante, cómo uno se veía por fuera, porque era como lo que uno es, ¿verdad? Eso pensaba yo. Entonces, hombres y mujeres haciendo ejercicio, pero desesperados, con los cuerpos perfectos, mirándose, adorándose unos a otros, admirándose, y parecían muy felices, sonriendo, y nuevamente dentro de ellos no había luz. Y todos estos miles y miles y miles de almas, de personas, que eran miles, porque era un mar de gente, todos estaban adorando a un ser que yo lo vi representado como una mujer hermosa, perfecta, que estaba al centro de todos ellos, y ella le daba a cada uno lo que cada uno quería. Entonces, cuando ella me vio, me reconoció, me llamó por mi nombre. Ven, Ariana, me dijo, hola, Ariana, ven, acércate. Yo te puedo dar lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. En ese momento yo le respondí, yo sé quién eres y no te creo nada. Además, tú eres mujer y no me atraes. Me sonrió con una sonrisa espantosa y me miró y me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Y empezó a transformarse en un hombre muy guapo, perfecto, ¿no? El hombre que a mí me gustaría, digamos, físicamente. Me di cuenta, pues, de que este ser era el demonio, que me conocía muy bien, y empezó ahí una batalla espiritual que para mí duró siglos, o sea, fue larguísima, donde mi alma estaba tratando de luchar para no caer en como en esta tentación tan grande, ¿verdad? De este ser que me estaba ofreciendo todo. Entonces empezó esta batalla y bueno, gracias a la misericordia de Dios y a los sacramentos que recibí, que estaba en gracia, gracias a Dios, mi alma simplemente se replegó en sí misma y recuerdo como que se replegó en sí misma y empecé a clamar a Dios. Y empecé a decir, Dios mío, por favor, sácame de aquí, Señor, apiádate de mí, Dios mío, apiádate de mí, yo soy tu hija, no me dejes caer, Señor, yo te amo. Fue la primera vez en mi vida que clamé con verdadera fe, de Señor, yo te amo. Entonces, en ese momento he sentido como una mano gigante que bajaba y me empezaba a sacar de ese lugar y a elevar. Y me empecé a salir de este lugar espantoso. Miré a mi lado y había un niño hermoso, gordito, chaposo, con los rulos amarillos, y era un ser de luz, estaba lleno de luz, y me miraba y me sonreía. Y yo simplemente me sentía feliz de verlo, me sentía en paz. Este niño me acompañó todo el camino y empezamos a alejarnos de este lugar y a elevarnos. Empecé a escuchar una música hermosa, como miles y miles de niños cantando la melodía más perfecta que nos podamos imaginar. Empecé a ver una luz celeste, pero fuertísima, mucho más fuerte que el sol, y me iba acercando a ella. El olor era pues todo lo opuesto, era como el buqué de flores más perfecto que pueda haber, que no lo podemos imaginar. Y bueno, al ver la luz celeste, pues yo recordé que el celeste es la presencia de María, y dije, María también está aquí, ¿no? Y dije, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios.
empecé a sentir un éxtasis, una emoción. Nos seguimos elevando hasta que finalmente llegué a un estado que lo describo pues como la presencia del amor de Dios. Fue como que se me permitió levantar un poco el velo, un poquitito el velo, y simplemente fue como que recibí el amor de Dios que Él tenía para mí en ese momento. Era como ríos y ríos y ríos y ríos y ríos de amor, inagotables. Eh, Imaginemos que no hay nada más que amor. Eso era la presencia del amor de Dios. Y simplemente me dejé llenar y me dejé rebalsar de su amor. Y seguía llegando su amor y seguía inundando cada fibra de mi espíritu y cada fibra de mi ser hasta lo más profundo. Y es una experiencia de éxtasis, una experiencia de haber llegado a casa, al lugar donde siempre quisiste estar, donde siempre anhelé estar, ¿no? Y de donde vine. Entonces es una sensación como he llegado a mi casa. Es tan fuerte y tan abrumador el amor de Dios que todo amor que podamos sentir aquí en la tierra, digamos, es nada. El amor que siento por mi hija no es nada comparado con su amor, porque su amor es el amor, o sea, es la fuente del amor, el verdadero amor. Entonces, simplemente me dejé llevar, me dejé llenar y sentía, ¿por qué este ser, por qué este Dios, por qué este Padre me ama tanto si soy solo yo? En ese momento, mi alma se vio como desnudada en su pequeñez, en su humanidad, y me di cuenta que yo quería devolver algo a Dios de todo el amor que estaba recibiendo y no tenía nada que dar. Y creo que esa fue una sorpresa que tuve, porque toda mi vida pensé que estaba llevando una vida buena, una vida normal, sin hacer daño a nadie. Eh, y me di cuenta que mi vida había sido absolutamente vacía. No tenía nada que darle, estaba vacía, porque todo lo que hice en mi vida, incluso las cosas buenas, nunca fueron por amor a Dios, nunca fueron de cara a Dios. Siempre eran para mí, para mí, para mí, para mí. Vivía una vida absolutamente egoísta, una vida centrada en mí misma, donde no entraba el pensar en los demás, y menos aún en hacer las cosas por amor a Dios. Entonces, había sido una vida absolutamente vacía y eso fue lo que me di cuenta ahí. Y sentí mucha vergüenza, mucha pena profunda de no poder devolver nada. En ese momento, lo único que quería era quedarme allí, no quería regresar, porque ¿qué podía haber más perfecto que estar ahí? Pero entendí que no era mi momento, que tenía que volver, y entendí también que esta era la segunda y la última oportunidad. Eso se me hizo claro en ese momento. Y no solo eso, sino que el amor, la misericordia de Dios se estaba derramando para mí en ese momento. Y que tenía que tomar esa oportunidad. Porque así como Dios es absoluta misericordia, Dios también es justicia. Y la justicia de Dios la vi tan afilada como un cuchillo. Su justicia es perfecta. Cuando Él derrama su misericordia sobre nosotros, espera también que la tomemos. Espera que realmente la aceptemos. Entonces entendí claramente que esta era la segunda y la última oportunidad. Y empecé a volver, empecé a regresar a mi cuerpo, abrí los ojos y estaba en UCI. Estaba en la clínica, no entendía nada, estaba entubada, conectada a 8 máquinas, con adrenalina en el corazón. No podía ni moverme, estaba con cortes, heridas, era un desastre. Tenía mucho dolor físico, pero dentro de mí tenía una paz que no la podía explicar. Era como que abren los ojos y un bebé, ¿verdad? Y has nacido, has vuelto a nacer. Entonces empiezas a mirar todo como distinto. Veía a la gente distinta. Entró mi mamá, recuerdo, y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, he visto algo. Bueno, le escribí. Me dijo, escribe. Entonces, como estaba entubada, empecé a escribir lo que había visto y entró el doctor, dijo, esto es un milagro. Y bueno, ya empezaron a pasar los días, estuve 28 días más en la clínica y era tal el cambio dentro de mí que venían mis amigos y mis amigas a visitarme a la clínica y en medio de todo el dolor que yo tenía físico, yo terminaba ayudándoles y yo terminaba aconsejándoles, porque estaba en tal estado de paz
que era como otra persona, ¿no? Entonces, mis amigas me decían, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? De repente algo te sucedió a nivel cerebral. Parecía que era otra persona. Eh, bueno, pasaron los 28 días, hablé con el doctor, le expliqué y me dijo, recuerdo, no, esto es una alucinación por la anestesia, esto suele pasar, no te preocupes, ¿no? Pero yo sentía dentro de mí que esto había sido una experiencia y que era demasiado real. Así que empecé a orar. Mi hermana había venido a Estados Unidos y me ayudó. Empezamos a hacer mucha oración así intensa en la clínica. Y ya en oración el Señor pues empezó a revelar. Eh, y lo primero que me dijo fue, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Porque no solo él sanó mi cuerpo la bacteria que tenía y la infección que tenía, sino que lo que él iba a hacer en los próximos años era liberar mi alma y liberar mi corazón de todas las cadenas que cargaba. Eh, Eso, bueno, no lo veía en ese momento, no lo comprendía, pero ya poco a poco empezó a hacerse claro que que tenía que tener un cambio. Así que bueno, llegué a mi casa después de un mes a estar con mi hija, agradecida, feliz de estar viva, eh, y me encontré con una serie de retos. Pues yo seguía viviendo con el papá de mi hija, eh, y lo primero que me di cuenta era que ya mi corazón no quería ofender más a Dios. No podía pecar, no podía seguir viviendo en pecado, y menos aún en pecado mortal. Eso para mí también fue un shock, ¿no? Porque antes, pues, el pecado ni siquiera jamás me había importado lo que significara el pecado. Y sin embargo, ahora sentía pena, sentía como mucha pena profunda, sabiendo que estaba ofendiendo a Dios cuando decía una mentira, cuando relaciones prematrimoniales, cualquier cosa que ofendiera a Dios, sentía un dolor en el corazón porque decía, pero Dios, después de todo el amor que me ha dado, no puedo hacerle esto, es que ya no puedo. Yo solo quiero vivir en paz y quiero vivir agradando a Dios. Entonces, claro, tuve que empezar a hacer muchos cambios en mi vida, empecé a rezar mucho más, el rosario en especial, a rezarlo diariamente, aprender a rezarlo diariamente. Empecé a ir más a misa, sentía una necesidad, como una sed de recibir la Eucaristía, de leer la Biblia, de conocer más a Jesús, de sentir la presencia de Dios. Era como una sed en el corazón que sentía fuertísima. Y bueno, empecé a hacer cambios. Pasó todo un año, porque así somos las personas de tercas. Y luego de un año dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir así. Entonces, un día en oración se me reveló, el Señor me dijo, yo voy a entrar a tu corazón, pero no a la sala. Yo voy a entrar a tu corazón y voy a tomar toda tu casa. Porque yo no soy un visitante en los corazones de mis hijos, yo tomo el corazón y lo hago mío. Y en ese momento pues estallé en llanto y le dije, está bien, te doy mi corazón entero. Y ahí es donde ya decidí que es o todo o nada. Con Dios no se puede hacer las cosas a medias porque es imposible. Y bueno, me separé, empecé a vivir sola con mi hija, decidí vivir en castidad, ya son 5 años en castidad, maravilloso, hermoso. Estoy viva aquí, no me pasó nada. Se puede vivir en castidad, es hermoso, es un regalo de Dios. Eh, y obviamente pues orando mucho con los sacramentos, con el rosario, con la oración, porque sin eso no podemos, necesitamos la gracia de Dios. Los retos y las dificultades vienen muy fuertes. Eh, y bueno, el enemigo, una vez que uno decide entregarle su vida, pues el enemigo encuentra la forma de molestar y de tentarnos. No es fácil, la vida siguiendo a Dios no es fácil. Diría yo que es más difícil mi vida ahora, pero es muchísimo más hermosa. Es una vida de gozo, de alegría, de plenitud, de tener un sentido, de saber hacia dónde voy y de sentir la presencia de Dios y cómo se manifiesta cada día en mi vida, en los acontecimientos, en los eventos que tengo. Las decisiones ya no las tomo sola, las tomo siempre con Él. Antes de tomar cualquier decisión, le pregunto y Él se manifiesta.
Entonces una vida de plenitud, de no estar nunca más solos. Eh, y bueno, ese es un poco el resumen. Hermoso, ¿no? Es que hay tantas inquietudes que dejas. Ahorita, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo eres psicóloga? ¿Estás ejerciendo? ¿Das Sí, testimonios? sigo, bueno, doy testimonios y charlas, y también a raíz de los testimonios empezaron a llegar muchos más pacientes. Entonces lo que hago ahora es atender mucho más personas en Perú y fuera de Perú, en España, en México, Estados Unidos, en distintos lugares. Eh, y bueno, nuestra terapia está centrada en la fe. Es terapia cognitivo-conductual, como siempre, pero centrada pues en la fe y en cómo Dios va sanando las heridas. Porque hay heridas profundas, heridas del alma, como las que yo tenía, la relación con mi madre, por ejemplo, que solo Dios la sanó. Dios cortó esa cadena en un momento determinado de mi vida, cortó la cadena de los vicios que tenía, que eran muy fuertes, y eso no lo hizo la terapia, eso lo hizo Dios. Entonces, ver cómo los pacientes van avanzando y luego encuentran la sanación, no solo mental o emocional, sino espiritual, es maravilloso. Claro, claro. Y esa es la labor que hago ahora. ¿Cómo es tu relación ahora con tu mamá? Pues no es una relación perfecta, no te voy a mentir. No es que ya eh, somos mejores amigas, pero tenemos un nivel de entendimiento y de cariño y de habernos perdonado, de habernos cada una ya como pasado la página y aceptado las cosas que cada una hizo o no hizo. Y eso también fue un regalo de Dios. Claro. Eso se dio eso se dio pues por mucha oración, ¿no? Yo siempre pienso, uy, te quedaste. Yo siempre recuerdo que mi mamá me dijo, yo recé 20 años por ti. Ven, ven. Y digo, Dios mío, ¿cómo no voy a estar agradecido con mi madre? Si ella rezó 20 años por mí para que yo no me pierda, pues ahora, ¿cómo no voy a estar agradecida y feliz y contenta de estar con ella y Sí. agradecida de estar viva y de tenerla, ¿no? Entonces, la oración pues da fruto, no dejemos de rezar por nuestros hijos nunca. Yo creo que muchos de nosotros somos el resultado de la oración de mamá, ¿no? Totalmente, totalmente. Exacto. Y el orar por nuestros hijos, ¿no? Como dice Santa Mónica, dice, yo le pedí a Dios por la conversión de mi hijo y él lo hizo santo, ¿no? O sea, tanto escuchó la oración de Santa Mónica que hizo a su hijo santo, ¿no? Me gustaría hacerte dos preguntas que creo que nos van a Exacto. ayudar mucho. La primera pregunta, conozco mucha gente en la nueva era, muchísima gente, muchas personas, como tú dices, con ese vacío, con esa necesidad, con esa ganas de crecer, que están metidos en la nueva era, están en el Reiki, están en el yoga, están en la ayahuasca, están en tantas cosas tan tristes. Cuando uno conoce te da tristeza, ¿no? Por sus almas. ¿Qué decirle? ¿Qué mensaje le darías a estas personas, tanto jóvenes como adultos, ¿no? Y mi segunda pregunta, tu experiencia tan fuerte, pues no en las profundidades, pero ya en lo bajo del infierno, eh, ese olor putrefacto, ese dolor, ese engaño, esa mentira de la que vive la humanidad, de la que vive el mundo, ¿verdad? Porque es una lucha, es una guerra espiritual la que tenemos todos los días. Ese momento cuando el Señor te levanta y te lleva a parte de su gloria, como tú dices, no levantaste nada más un velito y fueron ríos y ríos de amor. ¿Qué pasa con todos los grupos de oración cuando están orando por las personas que sufren, por los enfermos, por los más necesitados? ¿Qué le dirías tú a los grupos de oración? Si me haces favor. Eh, Sí, a ver, respondiendo a la primera pregunta, hoy en día, pues desgraciadamente el enemigo se ha filtrado, pues, muy astuto con el tema de la nueva era en todo, ¿no? Entonces,
yo creo que ya está en todo, ¿no? Está en la música, en la televisión, hasta en las cosas más, más, como diríamos, no sé, hasta en los niños, ¿no? Yo veo a mi hija en la escuela le quieren enseñar el yoga, o sea, ya está en todas partes. Entonces, lo más importante siempre es actuar sabiendo lo que estamos haciendo. Enterémonos. Les voy a pasar, te puedo pasar luego un link de un documental muy interesante español que salió hace unos 2 o 3 años. Se llama Terapias Alternativas, el lado oculto. Y son personas que han sido maestros de distintas disciplinas de la nueva era, maestros, y cómo luego ellos cuentan cómo era su vida realmente y cómo el demonio los empezó a agarrar y a destruir. Habla también un exorcista que ha escuchado, pues cuenta pues sus experiencias como exorcista y cómo la nueva era realmente abre puertas terribles. Entonces hay que enterarse bien, hay que investigar de dónde viene todo esto. Nosotros somos cristianos, no somos ni budistas ni hinduistas y no tenemos por qué actuar como ellos. Todo esto viene del budismo y del hinduismo. Nosotros no somos católicos, somos cristianos. Pues actuemos acorde a nuestra fe y acorde a nuestra doctrina. Eh, y respondiendo a la segunda pregunta, lo que yo vi cuando estaba, digamos, en este lugar lleno de amor, en el amor de Dios, fueron las oraciones de las personas que estaban orando por mí. Cada oración era como una velita, como una llama, una llamita que estaba prendida. Y eran muchas llamitas, muchas velitas, y estaban vivas. Y eran oraciones de personas que estaban rezando por mí en ese momento, que mi madre había puesto a rezar, mi hermana, grupos de oración de Estados Unidos, de monjitas, gente que ni me conocía. La oración está viva y la oración salva vidas y salva almas, así como me ayudó a mí. ¿Por qué? Porque la oración es recogida por nuestra madre y llevada a su hijo. Ella es la intercesora, ¿verdad? Por excelencia. Entonces, los grupos de oración hacen maravillas realmente, orando por las almas de purgatorio, por los bebés que están con riesgo de ser abortados, por las madres, etcétera, ¿no? Entonces, la oración yo lo veo así como nosotros somos la iglesia militante que estamos aquí luchando, y la iglesia triunfante está arriba, ¿verdad? En el cielo, y hay una conexión, y esa conexión son las oraciones. Y eso lo dice la doctrina, ¿no? De la iglesia. Entonces, creamos en eso porque es real, la oración es real. No dejemos de orar por nuestros seres que ya fallecieron, por nuestros antepasados, no dejemos de orar por quienes más alejados están de Dios. Yo estaba muy alejada de Dios. Y sin embargo, las oraciones, pues, estoy segura que me ayudaron. Más adelante el Señor se me reveló que nuestra madre había recogido las oraciones de todas estas personas y las había llevado a su hijo. Y de rodillas le había pedido que por favor me dé una segunda oportunidad. Porque eso es lo que ella hace por nosotros. Entonces, Jesús no le va a decir que no a su madre. Entonces, oremos con fe. A los grupos de oración continuemos orando. Porque es verdad, existe, la oración está viva. La vi así literal como fuego. Y uno de los mensajes de nuestra madre, ¿no? Que nos dice ahora en Medjugorje, este es un tiempo de gracia y conversión. Oren, oren, oren. Son sus palabras y yo creo que es el centro de su aparición, de su mensaje, ¿no? Vivir ese tiempo de gracia y de conversión y tener a personas como tú, con esa experiencia que cuando ya estamos en el camino nos enternece y nos ayuda mucho más a seguir en este camino. En ese momento cuando dices ese río de amor, ¿y tú qué tienes? ¿No? Estás desnuda ante el Señor y dices, no tengo nada. Y me encanta lo que dices, que creo que es el día a día de todos nosotros. Hacemos muchas cosas buenas, pero las hacemos porque así somos o las hacemos por ese amor, por retribuir ese amor, por agradecer ese amor. Me trajiste tantas imágenes a mi mente. Nada más pensar en ese momento Jesús en la cruz, ¿no? Jesús en la cruz, ¿cómo dice Ariana? Estoy muriendo por ti. Tato, muero por ti. Muere por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. O sea, Él nos ama tanto, pero si no fuera Dios no nos daría libre albedrío. Y nos da ese libre albedrío que desgraciadamente confunde, pierde a muchas personas.
esta guerra espiritual que estamos viviendo estos tiempos, estos finales de los tiempos. Que el Señor nos mantenga unidos en oración. Gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo, gracias por compartir y ojalá pronto nos veamos aquí por México. Será un gusto organizar un evento masivo para que mucha gente escuche y toques el corazón con esta experiencia tan hermosa que Dios te ha regalado. Grupo La Gospa, somos un grupo de más de 100 personas unidos diarios en oración. Y el saber que cuando oramos por los demás, una velita está en el cielo y María intercede por ellas. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así es. No perdamos la esperanza. Creo que ese es el mensaje un poco de lo que el Señor quiere que sepamos. Primero, que Él está vivo, obviamente, que está vivo, que nos ama a todos y a cada uno más de lo que podemos imaginar. Creo que eso es lo que cambió mi vida, de vivir una vida sintiéndome absolutamente como no amada, a vivir una vida sabiendo que soy amada infinitamente. Eso te cambia el corazón, eso te cambia la vida. Y si los jóvenes supieran cuán amados son, pues cuántas cosas no harían y cuántos errores no cometerían y cómo sería la vida más feliz, más plena. Pero por eso hay que compartir estos mensajes con los jóvenes, que son los que están siendo atraídos más y más por el enemigo, porque son los más vulnerables. Hay que compartir con ellos. Nos ama a todos. También es verdad que existe el mal. Tenemos que admitir que existe el mal, que existe el demonio. No hay que negar la existencia del demonio porque existe y está haciendo de las suyas. Pero el mensaje es de esperanza. Todos estamos llamados a ir ahí, a ese lugar maravilloso, a recibir el amor de Dios por toda la eternidad. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, yo solo espero que llegue ese momento y que esté preparada y que esta vez sí tenga mucho que darle para estar ahí feliz, gozando de su amor para siempre. Y eso es lo que Él quiere para todos. Entonces, el mensaje es de esperanza. No nos dejemos abrumar por lo que vemos en los medios de comunicación, por los mensajes negativos. No está todo perdido. Ya Jesús ya ganó, digamos, ya se ganó la guerra y la ganó por medio de su amor, con los brazos abiertos en la cruz. Entonces, no tengamos miedo, no estamos solos. Así es, el triunfo del Inmaculado Corazón de María viene pronto y ella nos los dice, no vivan tristes. No, tristes no, ni preocupados, ¿no? Y hay muchos mensajes supuestos de la Virgen que te llevan a ese miedo, no, María no, ni María ni Jesús. María y Jesús te hablan de paz y de esperanza, de amor y de fe, ¿verdad? Y sigamos en este camino. Ariana, ¿te parece bien que demos gracias a Dios por este momento? ¿Sí? Sí. A Dios y a nuestra Madre Santísima. Bueno, mi vida es a través de María la que me hizo llegar a Jesús. Y tengo tanto que agradecer a nuestra Madre y este momento. Hermosa Madre, gracias. Gracias por hacer posible esto. Gracias por la vida de Ariana, por Isabela, su hija. Bendícelas, protégelas y que sigan por este caminar tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo les ha encargado. Que ayuden con su testimonio a salvar más almas en su trabajo, en su clínica, toda la gente que se acerca, que reciban esta bendición tan grande. Por cada una de las personas que escuche este testimonio de Ariana, se sienta bendecida y, como dice Ariana, con esperanza, con ese amor, con esa alegría de seguir adelante. Gracias, Madre, por este hermoso tiempo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y nunca solo nos dejes. Sola, nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ariana, un fuerte abrazo de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por este gran regalo que Dios nos da a través tuyo.
Bendiciones, un abrazo. Gracias, Gerardo, a ustedes. Bendiciones para México. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Manda un saludo a todos los de la GOSPA, un saludo a todos los integrantes de la GOSPA. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, muchas bendiciones como grupo, que sigan trabajando para nuestra madre. Y gracias por la labor que están haciendo, por la misión que ella les ha encomendado y que están respondiendo al llamado. Es importante, eso es muy importante. Así que ánimo, sigan adelante con mucha fe. No olviden el rosario diario, los sacramentos, los sacramentales, para poder mantenerse fuertes en medio de esta batalla, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.